Sálvame. Rompe la antigüedad y sálvame. Mamá, los sueldos en la ciudad son altos. Trabajo en la ciudad. Ahora limpio antigüedades en una tienda. Me pagan 3.000 euros al mes. Qué duro trabajas, hija. No te agotes. ¡Ay, no! Rompí una antigüedad. Solo soy aprendiz. No podré pagarlo ni en 1000 años. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Al fin soy libre. Niña, gracias por salvarme. Como agradecimiento, te concederé la mano derecha del dragón, que ve lo invisible. ¿Para qué sirve la mano derecha del dragón? Restaurar todo, infinita fuerza y valorar todo. Incensario imperial, hecho hace 568 años. La mano del dragón puede detectar si una antigüedad es auténtica. Entonces voy a hacerme rica. Hija, escucho ruidos allá. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Hola, mamá, estoy bien. No solo estoy bien, me voy a hacer rica. Oye, vale. Tío Pablo, acabo de romper por accidente una antigüedad. Ya, llegó un gran comprador. Ven conmigo a atenderlos. Lo del pago lo vemos después. Vale. Ayúdame a desplegar este cuadro. Oye, con cuidado. Es nuestra reliquia familiar. Sí, es un original del maestro Casimiro. Si se daña, no podrán pagarlo. Pintura de camarones falsa. Pintura de camarones falsa. Se pintó hace 23 días. Cola del camarón interrumpida. Tío Pablo, este cuadro es falso. Maldita limpiadora de antigüedades. ¿Te atreves a decir que mi cuadro es falso? Si la Galería del Tesoro no quiere comprarlo, lo venderemos en otro lado. Pero no difamen nuestro cuadro. Oigan, tranquilos. Esperen. Vale, tal vez te equivocaste. Por su reacción, debe ser auténtico. Tío Pablo, los camarones del maestro Casimiro son muy vivos. Pero mira la cola de este camarón. El trazo es borroso. Se ve interrumpido. Parece un camarón muerto. ¿Cómo va a ser auténtico este cuadro? Vaya, es cierto. Vale es solo un ayudante y sabe valorar tesoros. Si la Galería del Tesoro no quiere comprar nuestro cuadro, díganlo. No digan que es falso. Son puras tonterías. Exacto, vámonos. Oigan, qué buenos actores son. Casi me engañan. Don Pablo, no escucha a esta chica. Es solo su palabra. Nuestro tesoro familiar. ¿Cómo va a ser falso? Siguen actuando. Tío Pablo, llamemos a la policía. ¡Llama! Ustedes. Esos dos estafadores querían engañarnos. Vale, hoy te lo agradezco. Si hubiera comprado este cuadro, perdería cientos de miles de euros. No pagues por el rulli que rompiste. Te daré 10.000 euros de bono. Gracias, tío Pablo. Disculpe, ¿compran jade antiguo de herencia? Sí, señora. ¿Qué jade antiguo quiere vender? Tranquila, señora. Siéntese. Señor, mire este jade antiguo. Mire este jade antiguo. ¿Cuánto vale? Señora, esto ni siquiera es jade. Y mucho menos jade antiguo. No vale nada. Tío Pablo, ¿puedo verlo? Claro. Koi de turmalina. Koi de turmalina. Hecho hace 529 años. Dinastía Ming. Antigüedad de turmalina de la dinastía Ming. Valora cientos de miles de euros. Ay, doña Julia, ya te lo dije. Tu koi no vale nada. Como no me engañaste, viniste a engañar al dueño. No engaño. Este jade es de mi familia. Don Pablo, por favor. Mi hija está enferma y no tengo dinero. ¿Este jade me lo compras por 8.000 euros? Ay, no, señora. De verdad quiero ayudarla, pero este jade no vale nada. En serio. Doña Julia, mi 8.000 euros, mi 8 euros le varán. Usted, lléveselo ya. Señora, si solo cobra 8.000 euros, me lo quedo. Si compro esto, ganaré cientos de miles de euros. Vale. Sé que eres buena, pero no se ayuda así. Tío Pablo, de verdad no es caro. Cuéntelo, señora. Me quedo el jade por 8.000 euros. Gracias, niña. Cuando mi hija se recupere, la traeré para agradecerle. Vale. La señora ya se llevó el dinero. Es obvio que es una estafadora. 8.000 euros. Tómalo como una lección. Aprende a ser más dura. Ya. No le digas nada a Vale. Vale, guarda esto rápido. Sí. Es solo una falsa. Guárdala ya. No arruines la reputación de tu tienda. ¿Quién dijo que es falsa? ¿No es falsa? ¿Acaso es auténtica? Bien, dime qué es. Vaya, koi de turmalina. Maestro Sergio. Bien, siéntense. Vale,
Déjame ver tu koi. Maestro, este pez ni siquiera es jade. No puede ser una auténtica antigüedad. Don Javier, ¿quién dijo que las antigüedades solo son de jade y la turmalina no? ¿Qué sabes tú, una simple aprendiz? ¡Ja! Vale, tiene razón. Este koi es de turmalina. Es de la dinastía Ming. ¿Qué? Es auténtico de la dinastía Ming. La señora fue primero a mi tienda para venderme el pez. Pero no solo la echaste, sino que viniste aquí y la humillaste. Maestro Sergio, ¿cuánto vale este pez? 80.000 euros. ¿80.000 euros? ¿Y cuánto vale este pez? 800.000 euros. 800.000 euros. 800.000 euros. Lo compré hace poco por 8.000 euros. Y en solo unos minutos ya vale 100 veces más. Vale. Así es el negocio de antigüedades. Un gran hallazgo te enriquece en un instante. Exacto. Vale, tu koi de turmalina. ¿Me lo venderías? Claro, maestro Sergio. Deje. Bien. Bien. Aquí tienes 800.000 euros. Puedes cobrarlo en cualquier banco. Claro, maestro Sergio. Iré al banco a cobrarlo en un momento. Bien, bien, bien. 800.000 euros. Le mandé 50.000 euros a casa. Quedan 750.000 euros en la tarjeta. Si consigo más grandes hallazgos, no me haré rica muy pronto. Todo es falso. Parece que eso de hacerme rica en la calle de antigüedades no es tan fácil como pensaba. Amuleto de jade. Fabricado hace 103 años. Amuleto de jade. Claro, hecho hace 103 años. Jade de la República Clásica. Valen de miles a decenas de miles de euros. Lo compro y luego lo evalúo. Señor, ¿cuánto cuesta este amuleto? 1.000 euros, no hay descuento. ¿Escaneo? Bien. Recibido 1.000 euros en WeChat. Bien, recibido. Vaya, vale. ¿Acaso te llevaste una ganga? ¿Por qué no lo evaluamos en mi tienda? Claro. ¡Vamos! Este es jade común. Solo vale unos 3.000 euros. El jade común es sinónimo de jade de baja calidad. De verdad, no vale nada. Don Javier, ¿usted lo compraría? Lo compro. Si lo vendes, lo compro. Pero solo vale unos 3.500 euros. Lo vendo. Toma. Recibido 3.500 euros en WeChat. Lo compré por 1.000 euros y lo vendí por 3.500. Me llevé una ganga. Vale. Según las reglas de mi tienda, te cobraré 500 euros por la evaluación y te regalaré un amuleto. Bien, te lo transfiero. Toma. Pagado, don Javier. Bien. Amuleto de jade premium. Hecho hace 368 años. Amuleto de jade premium. Hecho hace 368 años. Dinastía King. Amuleto de jade premium de la dinastía King. Valora más de 1 millón de euros. Don Javier seguro no vio este amuleto. Si no, no lo habría puesto en los regalos. No puedo que se entere. Don Javier, debo ir rápido a trabajar con el tío Pablo, así que ya me voy. Bien. Debo limpiar este amuleto y luego venderlo. Hola. Señorita, ¿cuánto cuesta este amuleto? Es un amuleto imperial falso. Cuesta 1.200.000 de euros. Puedo verlo. Es auténtico. Claro que es auténtico. Bien, lo quiero. ¿Cómo pago? Con WeChat. Bien. Ya te lo transferí. Recibido 1.200.000 de euros. Elegida. Felicidades por usar la mano del dragón y ganar 1 millón de euros. Te concedo los ojos del dragón. Estos ojos del dragón son increíbles. Puedo ver a través de la caja y ver lo que hay adentro. Elegida.
Sigue esforzándote. Cuando ganes 10 millones de euros, te daré una nueva recompensa. ¿Solo 10 millones de euros? Tengo que conseguir esa recompensa. Leonard, adivina qué gran cosa compré. Un amuleto imperial falso. A mi abuelo le encanta coleccionar objetos de la dinastía Qing. Si le regalo esto para su cumpleaños, seguro se alegrará. Ay, menos mal que me lo mostraste primero. Si lo llevas directamente a tu abuelo, seguro te pega. ¿Qué quieres decir? Este amuleto es falso. Te estafaron. ¿Cómo te atreves a venderme una falsa? Te lo había dicho. Si me vendías algo falso, no me culpes si vengo y destrozas tu tienda. Es auténtica. Vale, ¿no es el amuleto de dragón que te regalé gratis? ¿Lo vendiste? Dios mío, me vendiste un regalo gratis. Por 1,2 millones de euros. Madre mía. Vale, ¿escuché bien? ¿Cómo es posible? Es de la dinastía Qing. Un amuleto de jade premium del emperador Eugenio. ¿Acaso no vale 1,2 millones de euros? Si es auténtico, claro, pero basta con que tú lo digas. ¿Cómo te atreves a estafarme? Llamaré a mis hombres y destrozaré tu tienda. Señor, no llame a nadie. Tengo una forma de probar que es auténtico. Si puedes probar que es auténtico, yo, Leonardo, te pediré perdón en persona. Si fuera auténtico, ¿cómo iba a regalarlo? Don Javier se equivocó. ¿Cómo voy a equivocarme? Mi experiencia en valorar antigüedades es muchísimo mejor que la tuya. Si es tan experto, seguro conoce las características del amuleto de jade premium. El jade premium es muy fino y tiene finas nubes internas. Mire bien, ¿acaso no tiene esas nubes? ¿Cómo es que las tiene? Solo demuestra que es de jade premium, pero no significa que sea un tesoro imperial de la dinastía Qing. Cierto, el jade premium vale mucho. Cuando se lo regalé a Valeria, ¿por qué no lo revisé bien? Los ojos del dragón son redondos y salientes, y sus escamas son como llamas. ¡Es cierto! Oigan, ¿están actuando en concierto? No entiendo de eso. ¿Quién sabe si no están uniéndose para estafarme? Puedo probar que Vale dice la verdad. Maestro Sergio. Maestro Sergio, ¿podría revisarlo para ver si es auténtico? Leo, este amuleto es un tesoro imperial del emperador Eugenio. Vale 1,2 millones de euros. Leo, este amuleto es un tesoro imperial del emperador Eugenio. Vale 1.200.000 millones de euros. Gracias, maestro Sergio. Vale. Las antigüedades del emperador Eugenio son raras. ¿De dónde lo sacaste? Don Sergio, fui a valorar jade con don Javier. Tras pagar la evaluación, me lo regaló gratis. ¿Regalado? Le regalé a Valeria 1.200.000 millones de euros, como un experto en antigüedades de 20 años de experiencia. ¡Qué vergüenza equivocarme así! ¡Ay! ¡Ay, no! Señorita, confundí lo auténtico con lo falso y te causé problemas. Lo siento mucho. No pasa nada. Te perdono. Hoy me equivoqué contigo. Si en el futuro necesitas ayuda, búscame. Yo, Leonardo, no te fallaré. Bien. Vale, ¿no querías comprar una casa? Hoy ganaste más de 2 millones de euros. Con eso te alcanza, ¿no? Sí, tío Pablo. Justo iba a salir a ver casas. Un amigo mío tiene propiedades. Te llevo a ver. Si te gusta, te haré un descuento. Bien. Adelante, señorita Valeria. Sello de jade artificial. Técnica de tinte artificial. Hecho hace 5 años. Sello de jade imperial de primera. Hecho hace 152 años. Este sello es muy burdo. Se ve claramente de fábrica. No vale nada. Pero dentro de este sello hay un sello de jade imperial. El jade imperial es un material valioso vendido por gramos. Un sello que además es una antigüedad. Seguro vale más que esta casa. Señor Lorenzo, si compro esta casa, ¿los muebles y los adornos me los quedo? Sí, señorita Valeria. Si compra esta casa, todos los muebles y decoración serán suyos. Con el descuento, son 1,82 millones de euros. La señorita Valeria se viste simple. Seguro no puede pagarla. Si no fuera por Leonardo, no habría venido. ¿Puedo pagar con tarjeta? Claro.
Trae el contrato de compra y la terminal. Señorita Valeria, pase. Sí. Gerente Lorenzo. Pago exitoso, 1,82 millones de euros. Pudo comprar esta casa al contado. Señorita Valeria, aquí tiene el contrato y su tarjeta. Guárdelos. Sobre los trámites restantes, una vez que los terminemos, le enviaremos la escritura. Bien. Vamos. Este sello no vale nada. ¿Por qué lo tratas como un tesoro y no lo sueltas? ¿Cómo sabes que no es un tesoro? Luego iré a que lo valore el maestro Sergio. Vale. Este sello de piedra Shoshan es obvio que fue tenido artificialmente. Una basura como esta, ¿cómo se la muestra al maestro Sergio? Ya te lo dije. Esto no vale nada. Maestro Sergio, ¿qué opina? A simple vista, este sello es de piedra artificialmente teñida. El tallado es muy burdo. Estas cosas en las tiendas de artesanía están por todas partes, a unos euros cada una. Exacto. Pero si Vale me pidió evaluarlo, seguro tiene un secreto. Maestro Sergio, ¿notó algo? Sí. Aquí hay un jade imperial. Textura fina, color puro, de primera. Déjame ver. Sí, es jade imperial. No esperaba que en algo tan malo hubiera jade imperial. Es increíble. ¿Jade imperial? ¿Cuesta mucho? Al precio de mercado actual, el jade imperial de primera vale 200.000 euros el gramo. No sé cuántos gramos tiene el sello de jade imperial, pero su valor seguro supera el de esa casa. Maestro Sergio, pongámoslo en la báscula y veamos su valor. Este sello de jade imperial pesa 13 gramos. 13 gramos. 200.000 euros el gramo. 13 gramos son 2.6 millones de euros. O sea que vale, pagaste 1.8 millones de euros por una casa y ganaste 2.6 millones de euros. Este jade imperial vale más de 2.6 millones de euros. También es una antigüedad. Aún no cuenta su valor de colección. Maestro Sergio, este tesoro, ¿cuánto vale en total? Este sello es de la dinastía Qing. En una subasta, valdría entre 3,5 y 4 millones de euros. ¡Wow! ¡Qué bien! Por cierto, Vale, ¿con este sello planeas guardarlo o venderlo? Maestro Sergio, quiero venderlo. Véndemelo a mí. Te doy 4 millones de euros. ¿Qué dices? Bien. Te haré la transferencia. Recibiste 4 millones de euros. Vale. ¡Qué suerte tienes! No solo compraste una casa, sino que ganaste mucho dinero. Increíble. Sí. No es solo tener buen ojo. ¿Qué vale en la casa de este sello de jade falso encontrar el sello? Demuestra que tiene un gran ojo. Cierto. El dueño anterior de esa casa vivió ahí tantos años y no vio este tesoro. Vale apenas lo compró y ya encontró este sello. Su ojo es increíble. Te admiro. Hablando de ojo, tenía algo que decirte. Dígame, don Sergio. Quiero recomendarte para la competencia de tesoros. Es una prueba para evaluar el ojo de los peritos. Bien. Hazlo bien. Bienvenidos a esta competencia de tesoros. Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, usarán su buen ojo en el mercado de antigüedades central. Don Sergio, Don Quintín y Don Hugo valorarán las antigüedades. Quien encuentra antigüedades de mayor valor total, ganará una de 5 millones de euros. ¿Un premio de 5 millones de euros? Sí, exacto. Ya son las 8:30. Vamos al mercado central. ¡Qué buen ojo, señorita! ¡Es de sándalo! Te calmará. Pulsera de sándalo amarillo. Hecha hace 129 años. El sándalo amarillo es la mejor caoba. Esta pulsera vale unos 300.000 euros. Y una caoba antigua de hace 129 años vale millones de euros. ¿Cuánto cuesta esta pulsera? 50 euros. No sabe lo que tiene. ¡Qué ganga! Escuché que en esta competencia eres la única aprendiz. ¡Qué mal ojo tienes! Solo miras cosas sin valor. ¿Cómo sabes que no vale nada? Veo que esta pulsera, por su pátina y desgaste, es una antigüedad. Puede valer mucho. ¿Cómo va a valer algo así? Si vale o no, que la evalúen los maestros. ¿Y no lo sabremos? Maestros, por favor,
Evalúen el valor de esta pulsera de sándalo. Una pulsera de sándalo común. ¿Y te atreves a traerla a los maestros? Cuando los maestros vean que no vale nada, veremos tu vergüenza. La pulsera es de sándalo amarillo. ¿Sándalo amarillo? Déjame ver. Sí, es sándalo amarillo. Patina suave, bajo relieve. Es estilo de la dinastía Qing. ¿Cómo es posible? Pulsera de sándalo amarillo de la dinastía Qing, valorada en 4,5 millones de euros. Niña, ¿cómo te llamas? ¿Cuánto pagaste por esta pulsera? Te registraré. Don Hugo, soy Valeria. Esta pulsera la compré por 50 euros. ¿50 euros? Niña, pagaste 50 euros y compraste una pulsera de 4,5 millones de euros. ¡Qué buen ojo tienes! Don Quintín, solo tuve suerte. La suerte no te durará siempre. Antigüedad de la época imperial dorada. Al menos vale 4 millones de euros. Señor, ¿cuánto cuesta el pájaro y la jaula? 3.000 euros. Vaya, ¿vienes a la competencia a buscar tesoros o a jugar con pájaros? ¿Por qué hasta te llevas la jaula? No me digas que crees que la jaula es un tesoro. Se ve claramente que es algo común. Tienes razón. Este pájaro no parece valer nada. Oye, señor, ¿me baja el precio del pájaro? Mínimo 2.000 euros. Ay, ya estuve aquí dando vueltas un buen rato. Solo me gustó este pájaro. Me lo llevo por 1.000 euros. Bueno, paga aquí, llévatelo. Vamos, buscamos a maestro para valorar el plato. Este plato es una pieza de la época imperial clásica. Valora 600.000 euros. Don Hugo, regístralo. Don Sergio, esta jaula no es una antigüedad, ¿verdad? Es una antigüedad de madera. Aunque esta jaula sea una antigüedad, su precio con mi porcelana no se puede comparar. Su valor no se puede comparar. Valeria, creo que el vendedor te engañó para que compraras esta jaula. Pero al final, es que no tienes buen ojo y no encuentras un verdadero tesoro. Esta jaula es de la época imperial dorada, de esmalte cloisonné. Valora 6.500.000 millones de euros. ¿Qué? Este jarrón solo vale 600.000 euros. ¿Una jaula vale 10 veces más que mi porcelana? ¿Me estás bromeando? ¿Cómo es posible? No todas las porcelanas valen, y no todas las jaulas son baratas. ¡Tú! La jaula es de la época imperial dorada, de la corte. Es una joya muy rara. Perito Selena, esa Valeria tiene gran talento. Si queremos estar entre los tres, será difícil. Así que debemos evitar que encuentre tesoros. ¿Se puede evitar? ¿Cómo lo haremos? ¿No quieres que siga consiguiendo gangas? ¿No puedes mandar a alguien a detenerla? No soy tan tonta. Iremos con los vendedores. Les diremos que Valeria es una gran experta. Lo que ella elija, solo hay que venderlo caro. ¡Oh, sí! Una ganga es comprar barato y vender caro. Si sube el precio, no lo comprará. ¡Genial! Amuleto de jade verde. Fecha de fabricación. Hace 115 años. Amuleto de la dinastía Qing. Calidad regular. Vale unos 20.000 euros. Señor, ¿cuánto cuesta este amuleto? Buen ojo, señorita. Es la antigüedad más antigua de mi puesto. Vale 300.000 euros. Es muy caro. Señorita, este plato cuesta 500.000 euros. Plato de porcelana. Fecha de fabricación. Hace 123 años. Porcelana de la dinastía Qing tardía. Solo vale 200.000 euros. Comprarlo en 500.000 euros sería un robo. Figura de cerámica Qing. Fecha de fabricación. Hace 239 años. Figura de cerámica de la dinastía Qianlong. Valdría unos 100.000 euros. Señorita, esta figura, 900.000 euros. ¿Ah? Señor, ¿por qué varios vendedores me piden precios tan altos? Son absurdos. ¿Sabe qué está pasando? Señorita, hace poco alguien vino con tu foto.
Nos dijo que lo que te gusta es auténtico y nos pidió a los vendedores que te lo vendamos caro. ¿Quién es tan vil para usar un truco tan sucio para impedir mi competencia de tesoros? Fue ese hombre con traje chino marrón y la mujer de kipao a su lado. Es obra de Selena y don Salvador. Ya que quieren ponerme trabas, no me culpen si les doy una lección. Señora, ¿quieres ganar una gran fortuna? ¿Cómo? Ay, señora, 5 millones de euros por esta estela es demasiado caro. De verdad, no tengo dinero. Señorita, esta estela es una reliquia Han. 5 millones de euros no es lucro. Esta estela, Han, vale al menos 20 millones de euros. Perito Selena, si logramos comprar esta estela, seguro estaremos entre los 3 mejores. Señora, de verdad quiero esto, pero 5 millones de euros es mucho. Iré con un amigo a pedirle dinero, ¿sí? Guárdemelo, por favor. No se lo venda a nadie. Bien, vaya. ¡Vamos! ¿Cuánto cuesta esta figura? Esta figura, 5 millones de euros. Pero ya está reservada, no se vende. ¿La vende por 5,5 millones de euros? Ay, Toma. Ay, bueno, la reservo. Pero tal vez no venga. ¡Vamos! Una lección de 5,5 millones de euros. Debe dolerles bastante, ¿no? Bueno, esta pieza es una gran obra de la dinastía Qing. Un tesoro. ¿Cómo puede ser de la dinastía Qing? ¿No es de la dinastía Han? Su trabajo es muy fino y el diseño realista son características de la dinastía Qing. Las figuras funerarias de la dinastía Han son más austeras y no tan finas. Exacto, es de la dinastía Qing. Valora 150.000 euros. Pero pagamos 5,5 millones de euros por ella. Entonces se equivocaron. ¡Valeria! ¿Quién diría que Valeria también se equivoca? Un terracota. No sabe si es Han o Qing. Claro que se equivoca. ¿Es solo un aprendiz? ¿Crees que siempre acierta? Paisaje de maestro Xavier. De maestro. Paisaje de maestro Xavier. Fecha. Hace 208 años. Paisaje de maestro Xavier. Fecha. Hace 208 años. Paisaje de maestro Xavier. Paisaje. Fecha. Hace 209 años. Paisaje de maestro Xavier. Paisaje de maestro Xavier. Fecha. Hace 209 años. Paisaje. Fecha. Hace 209 años. Paisaje de maestro Xavier. Paisaje de maestro Xavier. Fecha. Hace 209 años. Paisaje. Fecha. 21. Paisaje de maestro Xavier. Fecha. Hace 211 años. Paisaje de maestro Xavier. Paisaje de maestro Xavier. Fecha. Hace 211 años. Paisaje de maestro Xavier. Paisaje de maestro Xavier. Fecha. Hace 216 años. Paisaje de maestro Xavier. Fecha. Hace 216 años. Fecha. Hace 216 años. Maestro Javier es de la dinastía Qing, un famoso pintor de paisajes. Sus obras valen más de 1 millón de euros. Jefe, ¿cuánto pide por estas pinturas? Señorita, estas pinturas son tesoros del maestro Teodoro. Son muy valiosas. Estas no son del maestro Teodoro. Parece que no sabe de arte. Jefe, no me engañe. El maestro Teodoro pinta con libertad. Estas tienen un trazo muy fino. Son estilos totalmente diferentes. Joven, sabes bastante. No te voy a engañar. 500 euros cada una. 200 euros cada una. Me las llevo todas. Bien. Ya pagué. Don Sergio, don Hugo, don Quintín. Compré 5. Paisaje de maestro Javier. Obras del maestro Xavier. Seguro te equivocaste esta vez. ¿Qué quieres decir? Las pinturas del maestro Javier son muy raras. Las que quedan están en la casa de subasta real. El resto no circula. Estas que tienes seguro no son de maestro Javier. No lo creo. No te hagas ilusiones. Estas pinturas son falsas. No. Estas 2 pinturas que tengo son auténticas. ¿Qué? ¿Cómo es posible? La mía también es auténtica. Creo que estas 2 también son auténticas. Maestros, entonces, estas 5 pinturas, ¿cuánto valen en total? Esta pintura vale 1,5 millones de euros. 7,5 millones de euros. Don Hugo, estas 5 pinturas me costaron 1.000 euros en total. Por favor, regístrelas. Jovencita,
Tu ojo para encontrar tesoros y tu capacidad para hallar joyas son increíbles. Te las registraré ahora. Me halaga. Entonces seguiré buscando tesoros. Vale. Hasta yo puedo ver que este pincel es de mala calidad y no vale nada. Pincel de bambú fino, hecho hace 3 años. Pincel de marfil, hecho hace 689 años. No es una antigüedad, pero lo que esconde, un pincel de marfil de la dinastía Yuan vale millones de euros. Mejor cambia por un pincel mejor. Oye, Leonardo, quiero un pincel para practicar. El valor no importa. Señor, ¿cuánto cuesta este pincel? 800 euros. Oye, señor, ¿un pincel de bambú lo vende a 800 euros? ¿Nos está estafando? Este pincel podría ser antiguo. 800 euros no es caro. Señor, mire este trabajo moderno. ¿Cómo va a ser antiguo? 80 euros está bien. ¿Lo vende? No a 80 euros. Mínimo 150 euros. Bien, 150 euros. Vale. ¿Encontraste otro tesoro? Un pincel. Pincel de bambú. Arte moderno. Algo de 100 euros. No puede ser un tesoro. Si el pincel de bambú es un tesoro, no te toca decidir. Tú no me discutas. Un pincel común. ¿Cómo va a ser un tesoro? Pesa raro. Tiene algo adentro. Don Sergio, ¿me lo abriría para ver qué hay adentro? Bien. El pincel de bambú tal vez no sea un tesoro, pero lo que hay adentro podría ser un tesoro. En un pincel común, ¿cómo va a tener algo adentro? Cuando abran el pincel de bambú y descubran que no hay un tesoro, veremos cómo te avergüenzas. Textura fina, brillo intenso. Es un pincel de marfil. Un pincel de marfil es muy valioso. ¿Cómo podría estar escondido en un pincel común? Tiene las líneas del marfil. Sí, es un pincel de marfil. Es realmente increíble. Don Sergio, don Hugo, vender y comprar marfil es ilegal. Ya que lo vimos, llamemos a la policía. Perito Selena, te explico la ley. En 1973, el Convenio Internacional de Fauna Protegida entró en vigor, y comprar y vender marfil fue ilegal. Pero las ventas de marfil antes de eso no eran ilegales. Don Sergio, según usted, este pincel de marfil, ¿cuándo fue fabricado? Por su estilo y técnica, es de la dinastía Yuan. Don Sergio, este pincel, ¿cuánto vale? Este pincel de marfil vale 8 millones de euros. Si encuentra un coleccionista, su valor será incalculable. Dios mío, vale. Compraste este pincel por 150 euros y ahora vale 8 millones de euros. ¿Qué? ¿Vale solo pagó 150 euros en total? El dueño de la tienda también creyó que era solo un pincel de bambú común, que costaba unas decenas de euros. 150 euros ya era caro. 150 euros ya era caro. Vale. Otra vez te llevaste una ganga. Solo tuve suerte. ¿De qué sirve tener suerte? La competencia de tesoros ya casi termina. Ya no tendrás más oportunidades de encontrar gangas. La etapa de búsqueda de tesoros ha terminado. Ahora anunciaré los resultados. El primero será Esteban Fuerte. Aprendió de Don Hugo por 13 años. Seguro es mejor que cierta aprendiz. No sé si sea mejor que cierta aprendiz, pero seguro es mejor que cierta perita. ¡Tú! Tercer lugar, Esteban Fuerte. Encontró 3 piezas de porcelana y una pintura. Valor total, 7,8 millones de euros. Precio de compra, 1,93 millones de euros. Diferencia, 5,87 millones de euros. Premio, una antigüedad de 1 millón de euros. ¡Bravo! ¿Cómo Esteban Fuerte no puede ser el primero? Los participantes de esta edición son muy fuertes. Vale, Esteban. Fuerte obtuvo 5,87 millones de euros y quedó tercero. Tus antigüedades valen más de 20 millones. Seguro serás la primera. Hay talentos ocultos en esta edición. ¿Cómo podría ser la primera? Yo creo que será segunda a lo mucho. Segundo lugar, Javier Sol. Encontró 5 pinturas y 4 piezas de porcelana. Valor total, 11,5 millones de euros. Precio de compra, 2,63 millones de euros. Diferencia, 8,87 millones de euros. Premio, una antigüedad de 3 millones de euros. Perito Selena, te decepcioné otra vez. Tampoco soy la segunda. ¡Tú! Y ahora, el primer lugar es... La ganadora de la competencia de tesoros es... Valeria. Encontró 2 piezas de madera, 5 cuadros y una de marfil. Valor total, 26,5 millones de euros.
Precio de compra, 2.850 euros. Diferencia total, más de 26,49 millones de euros. Con 2.000 euros compró más de 20 millones en antigüedades. ¿Cómo es posible? Es increíble esa diferencia. ¿Acaso hizo trampa? No me difames. Yo no haría trampa. Cosas de más de 26 millones por solo 2.000 euros. Dices que no hiciste trampa. ¿Quién te va a creer? Yo creo. Solo creo que la señorita Valeria es experta en hallazgos. Aunque hagas trampa, ¿podrías gastar 300 euros en un pincel de marfil de 8 millones de euros? Yo. Alma, Silvia, cuando nos enteramos de esta noticia, estábamos tan sorprendidos e incrédulos como ustedes. Pero tras revisar los registros de las compras de Valeria, confirmamos que gastó poco más de 2.000 euros y compró antigüedades de más de 20 millones. Ahora, Valeria, reciba su premio, una antigüedad de 5 millones de euros. Señorita Valeria, quiero hablarle de algo. ¿De qué se trata? Señorita Valeria, esta jaula, pulsera, cuadros, pincel de marfil y esta porcelana, ¿quieres guardarlos o venderlos? Don Baltazar, quiero venderlos. Véndelos a nuestra casa de subastas. Según mi valoración, los compro por 31,5 millones de euros. ¿Qué tal? Bien. Aquí tiene el cheque de 31,5 millones de euros. Puede cobrarlo en cualquier banco. Elegida, felicidades por ganar 10 millones de euros. Este dragón te concede el conocimiento de todos los tesoros. Antes solo conocía bien las antigüedades de la dinastía Qing. Ahora sobre las antigüedades de todas las épocas. Las conozco a la perfección. Elegida, cuando ganes 100 millones de euros, este dragón mejorará tu ojo del dragón. Podrás ver a través de todo. Ver a través de todo. Así no se limitará a las antigüedades. Pero debo ganar 100 millones de euros valorando tesoros para obtener esta habilidad tan increíble. Primero iré a cobrar el cheque. Y luego buscaré tesoros. Parche de seda, bordado de dragón, fabricado hace 632 años. Parche imperial de la dinastía Ming. Materiales preciosos y gran artesanía. Valen millones de euros. Señorita, mis bordados tienen garantía de calidad. ¿No lleva unos cuantos? ¿Cuánto cuesta cada uno? 50 euros cada uno. Bien, señora. Me llevo estos. Bien, son 150 euros en total. De pueblo. Solo le interesan estas baratijas. En las baratijas tal vez haya una gran ganga. Pero alguien que solo compra caro nunca encontrará una gran ganga. Estas artesanías de fábrica, ¿cómo van a tener una gran ganga? El parche que tiene en la mano no parece bordado común. ¿Será una gran ganga? Imposible. Don Sergio, le mostraré un tesoro único. Oh. ¿Qué es? Valore. Don Sergio, este bordado lo compró Valeria en un puesto. No puede ser una antigüedad. Es un objeto muy valioso, una auténtica antigüedad. ¿Cómo es posible? ¿Acaso no es solo un bordado común? ¿Cómo puede ser una antigüedad? Este dragón de 5 garras tiene colores solemnes. Es un emblema imperial de la dinastía Ming temprana. Don Sergio, ¿cuánto vale este emblema? El valor de mercado de este emblema está entre 8.500.000 euros y 10 millones de euros. Si está dispuesta a vendérmelo, ¿qué tal 10 millones de euros? Bien. Bien. ¿Cómo tiene tan buen ojo? Encontró una ganga en un puesto. Solo suerte. No tendrá tanta suerte siempre. ¡Mire! ¡Vaya! ¡Qué suerte, señorita! Lo eligió de inmediato. Mi antigüedad mejor conservada. ¡La mejor conservada! ¿No será nueva? Abanico de paisaje imperial. Fabricado hace 439 años. Un abanico de un maestro de la dinastía Ming. Está muy bien conservado. Debe valer más de 10 millones. Señor, ¿cuánto cuesta este abanico? 500 euros. No hay regateo. Bien. ¡Recibido! Vaya, aprendiz Valeria. Comprando abanicos, ve a una tienda. Es mucho más barato. Este no es caro. Y vale mucho. ¿Quieres verlo? El mango está bien, pero la hoja se ve claramente falsa. No vale nada. El ojo del perito Selena no es nada bueno. ¿Tú quieres decir que este abanico vale mucho? Sí, vale muchísimo. Entonces busquemos a alguien más para ver si de verdad vale. Bien, vamos.
Maestro Nicolás, este abanico es de artesanía moderna, ¿no? Perito Selena. Este abanico no es de artesanía moderna. Es obvio que es un falso antiguo. ¿Cómo no va a ser de artesanía moderna? Este abanico es solo una antigüedad bien conservada. ¿Cómo va a ser de artesanía moderna? ¿Cómo es posible que no distinga entre antigüedades y falsos antiguos? Tal vez tengas mala vista. ¡Tú! Maestro Nicolás, ¿qué opina? Es de un maestro de paisajes de la dinastía Ming. El abanico de Domingo. Armazón de bambú, Xianfei. Es una antigüedad. Las pinturas del maestro Domingo nunca han salido a la luz. Esto, si fuera auténtico, sería una pieza única. ¿Cómo podría ser auténtico? La composición es armoniosa. Los tonos son claros y firmes. Es auténtico. Maestro Nicolás, a su juicio, ¿cuánto valdría este abanico? Este monto. Señorita Valeria, si estuviera en una subasta, valdría unos 12 millones de euros. La verdad, yo también soy un gran admirador del maestro Domingo. De sus famosos cuadros, tengo más de 30. ¿Podría ceder este abanico? Claro. Bien, intercambiemos contactos. Mándame tu cuenta. Te transfiero el dinero. Recibiste 12 millones de euros. ¿Ves? 12 millones de euros. Valeria consiguió otra ganga. A un lado. Maestro Nicolás, venga a valorar mi cuadro. Olvídese del abanico. Por más valioso que sea, no superará a mi cuadro. ¿Ah, sí? Pintura de aves y flores al amanecer. Obra del maestro Ignacio de la dinastía Yuan. Pero la tinta se difuminó mucho. Es solo forma, sin alma. Don Santiago, su cuadro, es falso. ¿De verdad es falso? ¿Quiere decir que ya lo valoró alguien? No confío en su nivel. Lo compré en 9 millones de euros. ¿Cómo va a ser falso? Pintura de 100 flores al amanecer, falsa. Pintura de aves y flores al amanecer, hace 718 años. Pintura de aves y flores al amanecer. Hay una auténtica bajo la falsa. Las pinturas auténticas de Ignacio valen más de 10 millones de euros. Don Santiago, mire, aunque es una falsificación y no vale como la auténtica, es una buena copia. Vale decenas de miles de euros. Entonces, maestro Nicolás, ¿la compraría? No compro falsificaciones. Don Santiago, como dijo el maestro Nicolás, aunque es una falsificación, es una buena copia. Quiero comprarla para estudiarla. Solo no sé por cuánto me la vendería. Entonces, 50.000 euros. Bien. Transferencia recibida, 50.000 euros. Comprar una falsa. Seguro tu cabeza está nublada. La tuya es la que está nublada. Si no lo ves, no digas tonterías. Tú, la magia de este cuadro está en los detalles. Si no lo entiendes, no hables sin saber. ¡Tú! El perito Nicolás ya dijo que es una falsificación. ¿Qué magia puede tener? ¿Acaso tu nivel de perito supera al maestro Nicolás? Valeria, no creas que por unos hallazgos ya eres una experta. ¿Hasta el juicio del maestro Nicolás te atreves a cuestionar? Si el maestro Nicolás dice que es falso, no puede ser auténtico. Si es auténtico o no, no depende de ustedes. Yo no dije que la pintura fuera auténtica. Solo dije que en esta pintura hay un secreto. ¿Cómo es posible que haya un secreto? ¿El perito Nicolás no lo habría notado? Creo que solo eres cerca. En esta pintura, de verdad hay un secreto. Sello de sabiduría. Es el seudónimo del maestro Ignacio. Debajo de esta pintura hay una obra del maestro Ignacio. Así lo ve. Solo es un sello. No tiene por qué ser auténtica. Es auténtica del maestro Ignacio. Qué rara. Vale. Volviste a dar con un gran hallazgo. Felicidades. Esta pintura vale 18 millones de euros. Don Sergio, ¿entonces está dispuesto a comprarla? ¿Estás dispuesta a venderla? Sí. Claro que la compro. ¿Ah? Señor Santiago, su pulsera no vale 300.000 euros. No puedo comprarla. ¿Cómo es posible? Es de mi padre. Una antigüedad de su colección. Dijo que vale al menos 300.000 euros. Si no fuera por la urgencia, no la vendería. Vaya, perito Selena, ya llegó. Si usted no cree en mi valoración, puede que la perito Selena la revise. Ella es de la Casa de Subasta Real, es perita. Perito Selena, revísela, por favor. Textura de jade. Patina suave. Es madera de sándalo. Valdrá unos 20.000 euros. Señor Santiago, su pulsera, ¿me la deja ver? Verla no cambiará su material. Estas cosas baratas no valdrán nada. Pulsera de sándalo de aroma superior. Fecha de fabricación, hace 105 años. El sándalo no vale nada, pero el sándalo de aroma superior es un tesoro raro.
Valora decenas de millones de euros. Señor, le ofrezco 300.000 euros. ¿Qué le parece? Claro, por supuesto. Gracias. Valeria, ¿ya no buscas gangas? ¿Y ahora haces caridad? ¿Cómo sabes que no vale nada? Don Sergio, Valeria, gastó 300.000 euros en una pulsera de 30.000 euros de madera de incienso. Dice que es una ganga. ¿Qué pulsera te hizo gastar 300.000 euros? Es esta pulsera. Valídela. Don Sergio no podría confundir la madera de incienso con otra materia. te equivocaste. Asúmelo. No sabes nada. No creas que los demás son tan ignorantes. ¡Tú! Don Sergio, ¿acaso no es madera de incienso? Aroma suave, matiz púrpura, textura suave. Es madera de incienso rara. ¿Qué? Esta es la más cara que el oro. ¿Madera de incienso rara? Sí. Increíble. Es madera de incienso rara. Perito Selena, quien se equivocó fue usted. Tú. Don Sergio, esta pulsera, ¿cuánto vale? Sándalo de aroma raro, sí, por gramo. El precio de mercado es 550.000 euros el gramo. Esta pulsera pesa 41 gramos. Su valor es 22.550.000 euros. No puedo creer que me equivoqué y perdí una pulsera de 22.550.000 euros. ¡Una pulsera! Don Sergio, un tesoro tan raro no es seguro llevarlo. ¿Puedo venderla a usted? Sí, sí, sí. El ojo de la señorita Valeria es increíble. ¿Qué ojo tiene? Solo tuvo suerte, nada más. ¡Hey! Selena, señorita Selena, tú no te enojes. Si Valeria consiguió un tesoro, nosotros también podemos. Mira, en la tienda de Leonel llegó nueva mercancía. Dicen que hay muchas auténticas. Te llevo a ver. Vamos, vamos, vamos. Está bien. ¡Vamos, vamos! ¿Por qué ella también está aquí? Ay, Leonel tiene la tienda abierta. Sería raro que no la deje entrar. De hecho, es bueno que esté, ¿no? Sabe valorar tesoros. Podemos... ¿Qué quieres decir? Lo que Valeria quiera, ofreciendo un precio más alto, se lo robamos. ¿No sería así nuestra gran ganga? ¿Acaso necesito de ella para encontrar gangas? Bah. Hecho por Maestro Celestino. Copa de Jade Premium. Fecha de elaboración, 598 años atrás. Escultor famoso de la dinastía Ming. Obra del Maestro Celestino. Valora más de 10 millones de euros. ¿Oh? Selena, ¿acaso quiere robarme mi ganga? La última vez que Valeria se equivocó, perdí 5 millones de euros. Esta vez, revisaré bien yo misma. Ay, señora, esta figura por 5 millones de euros es muy cara. Yo no tengo tanto dinero. Mija, esta figura es auténtica de la dinastía Han. 5 millones de euros ya es muy barato. Esta copa tiene buena materia, pero el tallado es demasiado fino. El tallado del Maestro Celestino no solo es delicado, sino impecable. Parece tallado a máquina. Valeria esta vez seguro se equivocó. Don Leonardo, ¿cuánto cuesta esto? Es de la dinastía Ming, una copa de jade antigua. El precio es 500.000 euros. No hay descuento. Para mí, esta copa es solo una artesanía moderna. No vale nada. Si Valeria la compra, seguro que pierde dinero. Copa de Jade Premium de Maestro Celestino. Fecha de creación, 598 años atrás. Una auténtica de obra del Maestro Celestino. Vale 10 millones. Comprarla por 500.000 euros es un gran hallazgo. Señor, ¿puedo pagar con tarjeta? Claro. Pago recibido, 500.000 euros. Seguro que don Sergio, por esta antigüedad, se interesará mucho. Don Sergio, esta copa se ve claramente tallada a máquina. ¿Cómo Valeria se atreve a traerla para que la valore? El ojo de don Sergio no es como el tuyo. Él jamás confundiría la copa celestial de la dinastía Ming con una artesanía moderna. ¿Qué? ¿Dices que esta copa es la copa celestial? Sí, ¿cómo es posible? Don Sergio, esto no es la copa celestial, ¿verdad? Esta copa de material de primera, relieve bajo, los trazos finos como seda, pero sin interrupción. El estilo es elegante y dinámico. Es obra del Maestro Celestino, esculpida un jade auténtico. ¿De verdad es la copa celestial? Increíble, es la copa celestial. Don Sergio, ya me conoces. Por décadas colecciono jade celestial. Esta copa, pase lo que pase, tienes que dármela. Don Aurelio, esta copa no es mía, es de Vale. Don Aurelio, ¿cuánto está dispuesto a pagar? Esta copa vale en el mercado 24 millones de euros. Si ofrece menos, no hable. Ofrezco 25 millones de euros. Bien, hecho. ¿Qué te crees? No creo que no te equivoques. Moneda sagrada ancestral.
Fecha de fabricación hace un año. Fecha de fabricación hace 991 años. Fecha de fabricación 991 años. Hace 991 años. Fabricado hace 991 años. Este sapo tiene en la boca una moneda de la época clásica. Valdría 20 millones de euros. La moneda en la boca del sapo vale decenas de millones de euros. No puedo dejar que Selena descubra el secreto de la moneda. Debo desviar su atención. Perito Selena. ¿Una pieza moderna? ¿Un sapo decorativo? ¿También quieres robarlo? De cobre puro, fabricado el año pasado. Este sapo sí es una artesanía, pero... Valeria, ¿te interesan las artesanías? Esto no es una artesanía cualquiera, es un sapo. Atrae la suerte. Claro que me interesa. ¿Qué? ¿Acaso alguien como tú se interesaría por una pieza de decenas de euros? ¿De verdad? Claro que no. En mi familia nunca tenemos piezas por menos de 100.000 euros. Jefe, ¿cuánto cuesta esto? 30 euros. 30 euros. Ganaste tanto dinero y eres tan tacaña. ¿De verdad crees que esta cosa de 30 euros te atraerá la suerte? Claro que atrae dinero. Sigue soñando. Pues hoy te voy a mostrar lo que es el sueño de la suerte. ¿Qué quieres decir? Moneda sagrada imperial, bronce puro, en perfectas condiciones. Es una muy buena moneda de cobre de la época clásica. Gran artesanía, sin marcas de fundición. Es la moneda sagrada. Don Sergio, ¿no se equivocó? Una moneda sagrada de la época clásica. No podría estar tan intacta. Don Baltazar, llegó justo a tiempo. Venga a ver esta moneda. Esto es la moneda sagrada. ¡Qué rara! Don Baltazar, esta moneda sagrada, ¿cuánto vale? Es tu moneda sagrada. ¿La venderás? Sí. Si la subastas, creo que el máximo serían 28 millones de euros. Pero quiero agregarla a mi colección. ¿Me la dejarías? Claro, don Baltazar, esta moneda sagrada, junto con este sapo de bronce, Valeria solo pagó 30 euros. ¿Cómo puede venderle 28 millones de euros? ¿Qué? Señorita Valeria, ¿esta moneda de 28 millones de euros la compró por 30 euros? Don Baltazar, gasté 30 euros en comprar esto, un sapo de bronce. No en la moneda de 28 millones de euros. ¿Qué excusas? Es la lógica de los hallazgos. Si tuvieras esa habilidad, también podrías gastar 30 euros en comprar una antigüedad de decenas de millones de euros. Lástima que no la tienes. Usted, perito Selena, la señorita Valeria tiene razón. Señorita Valeria, buen ojo. Aquí tiene el cheque de 28 millones de euros. Señorita Valeria, en el futuro, si encuentra otro tesoro así, piense en mí primero. El precio no es problema. Felicidades por ganar 100 millones de euros. Este dragón te actualizará el ojo del dragón ahora. Mi ojo del dragón se actualizó. Parece que puedo valorar de todo. Valeria, te opones a mí una y otra vez y me avergüenzas. Esta vez no me quedaré de brazos cruzados. Salvador, busca unos tipos para darle una lección a Valeria. ¿Ah? Dile que es solo de una tienda común, una aprendiz, sin estatus ni contactos. Que no se meta conmigo. Bien. Gatito, fecha de nacimiento, hace 3 años. Al valorar seres vivos, se paralizan unos segundos. Esto sí que me facilita ver los datos. ¡Alto! ¿Qué quieren? Nosotros hoy te daremos una lección. No provoques más a la perito Selena. ¿Selena los mandó a molestarme? Claro que no. Solo no te soportamos. Humano, Salvador. Fecha de nacimiento. Humano, Ernesto Carrera. Humano, Tomás de Racota. Hace 29 años. Fecha de nacimiento. Hace 19 años. Fecha de nacimiento. Hace 21 años. Humano, Iván Toro. Fecha de nacimiento. Hace 21 años. ¿Qué hiciste? No puedo revelar la técnica de restauración total. Los paralicé, los até. ¿No se nota? ¿Sabes artes marciales? Sí. Antes aprendí con un anciano mendigo. Ustedes no saben nada. ¿Y se atreven a darme una lección? ¿Aló? ¿Policía? Hay unos tipos aquí que me secuestraron y me golpearon con palos. Acuerden entre ustedes cómo resolverlo. ¿Prefieren disculparse o pagar? Valeria, este asunto se queda aquí. Seguro no te atreves a pedirme disculpas. O que te pague. Ustedes se armaron y me buscaron. ¿Por qué no te pediría que me paguen? Yo soy perito de la Casa de Subastas Real. ¿Sabes qué significa que la Casa de Subastas Real sea la mejor del mundo? Tú solo eres
Una aprendiz de una tienda común. ¿Quieres que me disculpe? ¿Crees que no te haré salir del círculo de coleccionistas? Con el ojo del dragón, si nos enfrentamos, yo no seré la que salga. Don Salvador, creo que el que no durará en el círculo de coleccionistas eres tú. Don Baltasar, ¿qué hace aquí? Trajiste gente a causar problemas, violando las reglas de la casa. Estás despedido. Don Baltasar. Te toca a ti. Señorita Valeria, su pericia es excepcional. ¿Le interesa unirse a mi casa de subastas real como perito senior? ¿Perito senior? ¿Y qué beneficios tiene? Señorita Valeria, el perito senior es un empleado de la casa, un miembro oficial, pero con horario flexible. Además, de las antigüedades que subastas, obtendrá 5 euros de comisión. No me impide buscar tesoros, y me da un gran respaldo. Bien, acepto. Bienvenida. Señorita Valeria, tengo un asunto urgente. Después de firmar el contrato, el gerente Jaime la llevará al salón de peritos para conocer a los demás. Bien. Hola. Vaya. Aprendiz, Valeria. ¿Qué haces en nuestra sala de peritos? ¿Acaso encontraste otro tesoro para que lo evaluemos? Vine aquí para valorar antigüedades a los clientes. ¿Qué quieres decir? Perito Selena, la señorita Valeria ahora es de nuestra casa de subastas, como perito senior. ¿Qué? Es solo un aprendiz de antigüedades. ¿Don Baltasar la nombró perito señor? Aprendiz. Aún no ha terminado. ¿Cómo don Baltasar la nombró perito senior? Gerente Jaime, ¿no es un error? Es correcto. La capacidad de la perito Valeria fue reconocida por don Baltasar. Llevo 5 años en la casa de subastas y no soy perito senior. ¿Por qué Valeria apenas llega es perito senior? Tendré que echarla de aquí. ¿Qué capacidad? Solo tuvo suerte. La suerte también es parte de la capacidad. Si no tienes suerte, es que no tienes capacidad. Con razón sigue siendo perito junior. ¡Tú! El gerente Jaime me dijo que aquí hay 56 peritos. 5 son juniors. Y Selena es una de ellos. Señores peritos, este es el señor Quintín. Quiere que evalúen el valor de esta jarra. Señor Quintín, los dibujos de esta porcelana azul son borrosos. Es una copia, no vale nada. No. No puede ser una copia. Me la dejó mi bisabuelo. Desde mi abuelo hasta mí, tiene más de 100 años. ¿Cómo podría ser una copia? Señor Quintín, ¿puedo ver su porcelana? Sí. ¿Acaso vas a ver una falsa como auténtica? No confundiría una auténtica con una falsa. Pero tú sí podrías. Tú. No me podría equivocar. Jarrón de porcelana azul, fabricado hace 353 años. Este jarrón es de la época temprana de Constantino. Una auténtica porcelana azul. Sí, mi abuelo me dijo que esta porcelana era de la época de Constantino. Si ustedes lo dicen. Perito Valeria, por favor, explique sus motivos. Este jarrón tiene una base gruesa, un esmalte brillante de tono blanco azulado, con azul grisáceo y difuminado de color intenso. Esto coincide con la porcelana azul temprana de Constantino, y los dibujos están borrosos por un mal cuidado. ¿Qué opinan? La perito Valeria tiene razón. Algunas porcelanas, por mal conservarlas, pierden detalles. Esta pieza tiene los rasgos de la cerámica azul de la dinastía Qin. Es una cerámica azul auténtica. ¿De verdad es auténtica? Perito Selena, te equivocaste otra vez. Aunque esta pieza tiene imperfecciones, no le quitan valor. Como obra maestra imperial, se estima en 27 millones de euros. Perito Valeria. Su valoración de esta pieza está bien. Pero, como perito de una casa de subastas, el valor de una pieza no es el precio real. Si el precio inicial... ¿Qué quiere decir? ¿No son lo mismo el precio inicial y la valoración? El precio inicial debe ser menor. Si es bajo, la gente pujará. Si es alto, nadie querrá pujar.
¿Es la regla del mercado de subastas? Entonces, ¿qué creen que el precio inicial de esta pieza debería ser? El precio de salida de esta pieza será de unos 25 millones de euros, porque su precio de venta rondará los 30 millones de euros. Perito Valeria, no creas que por valorar una pieza auténtica eres la gran cosa. En nuestra casa de subastas valoramos a diario cientos de piezas. Cientos al día, miles al mes. Si logro valorar decenas de piezas de alto valor para subastar, mi comisión mensual superará los 100 millones. Tarde o temprano, fallarás. Y entonces, veremos cómo te avergüenzas. Perito Selena, él es el señor Bruno. Quiere que valore su colección. Perito Selena, este tazón es una antigüedad que me regaló un amigo. Dice que es de cerámica imperial clásica. Ayúdeme a valorarlo, a ver cuánto vale, y si puede subastarlo aquí. Señor Bruno. Este tazón tiene el esmalte saturado. La masa tampoco es fina. Es una copia. No podemos subastarlo aquí. ¡Falso! Perito Valeria, ¿por qué no valoras tú también si este tazón es auténtico o falso? Tazón celeste imperial, hecho hace 932 años. Perito Valeria, este tazón es falso, ¿verdad? Es una cerámica imperial auténtica. Valeria, no discutas conmigo, diciendo que lo falso es real. Con tu mala vista confundes lo real con lo falso. ¿Por qué discutiría contigo? Tú. ¿Qué de verdadero o falso? Don Baltazar, el esmalte de este tazón es muy intenso. No se parece a la cerámica azul clásica, con sus tonos suaves y discretos. Es una copia, pero Valeria insiste en que es real. La cerámica imperial clásica, además de la suave cerámica azul clásica, tiene la brillante cerámica celeste imperial. Don Baltazar, mire esto. Color puro como el cielo. Esmalte grueso y grietas naturales. Esto es cerámica celeste imperial, sin duda. La cerámica celeste imperial es un tesoro raro. De la época clásica quedan muy pocos. Los conocidos están en museos. No quedan muchos en el exterior. Perito Selena, este tazón es una cerámica celeste imperial auténtica. Don Baltazar. Entonces, ¿mi tazón cuánto vale? Perito Valeria, ¿qué opina? Si lo subastamos en nuestra casa, creo que el precio inicial podría ser de 52 millones de euros. Entonces, por favor, subástenlo por mí. Bien. Perito Xavier, acompañe al señor Bruno a tramitar la subasta. Perito Valeria, muchas gracias. De nada. Si no fuera por usted, mi pieza auténtica habría sido vista por cierto perito como una falsificación. ¡Ja! Si no fuera por Valeria, las cosas no habrían llegado a esto. Tengo que echarla de aquí. Selena, llevas años en la sala y aún te equivocas. Don Baltazar, yo... ¡Basta! No hace falta explicarte. Con tu nivel actual, no eres apta para la sala. Ve a la sala de piedras. Don Baltazar, la sala de piedras, ¿será la que pienso? ¿De piedras muy valiosas? Las piedras son jade, esmeraldas y piedras en bruto. Algunas las compramos nosotros y otras nos las traen los clientes para valorar y subastar. Tengo visión de rayos X. Puedo ver dentro de las piedras. Si compro y vendo piedras en bruto, ¿no ganaría dinero más rápido? Don Baltazar, ¿puedo comprar esas piedras? Claro. ¿Puedo ir a ver la sala de piedras? Sí. En el interior de estas piedras hay jade o esmeraldas, pero su valor es bajo. Perito Selena, esta piedra en bruto es de Don Dante. Valore su calidad, por favor. Esta piedra tiene pocos filones. Calidad regular. ¿Y su valor? ¿Se puede subastar? Se puede subastar, pero su valor es bajo. El precio inicial sería de unos 500.000 euros. ¿Tan poco? Me costó más de 10 millones. Entonces se equivocó. En esta piedra cruda hay un jade de vidrio enorme. Si se corta, valdrá más de 100 millones de euros. Perito Selena, ¿su casa de subastas la comprará? La tomamos por 500.000 euros. Mejor no. Iré a buscar en otro lado.
Tráiganla a mi coche, por favor. Señor Dante, quiero comprar esta piedra. ¿A qué precio la deja? 20 millones de euros. No la vendo por menos. Bien, pago 20 millones de euros por esta piedra. ¿Qué le parece? ¡Claro que sí! Valeria, ¿acaso estás perdida de la cabeza? ¿Pagar 20 millones de euros por una piedra tan mala? Mi cabeza está bien, es tu vista la que está muy mala. Mejor ve al oftalmólogo para que te la revisen. Señor Dante, este es el cheque por la piedra. Guárdelo. Valeria, si confías tanto en esta piedra, mejor cortémosla ahora. Claro. Si no hay jade, te verás humillada. Córtala ahora. Veamos si de verdad tiene jade. Bien, que Axel la corte ahora, para que la perito Selena la vea. Axel, córtala justo aquí. Claro. Esta piedra no parece de buena calidad. Parece difícil que salga verde. Con tan poca mancha en la superficie, es imposible que tenga jade. Salió verde. ¿De verdad salió verde? Es el jade de vidrio más valioso. ¡Imposible! Perito Valeria, qué buen ojo tiene. ¿Vende este jade? Ofrezco 50 millones de euros. Un jade tan grande, de vidrio tan valioso. Y solo ofrece 50 millones de euros. Se burla de nosotros. Ofrezco 80 millones de euros. Perito Valeria, ofrezco 100 millones de euros. Ofrezco 150 millones de euros. Ofrezco 200 millones de euros. Viendo la calidad de esta piedra, tendrá máximo 5 kilos de jade. Si la compras por 200 millones de euros, no ganará nada. Ofrezco 200 millones de euros. Véndame este jade. ¿Qué dice? Bien, por 200 millones de euros, le vendo este jade. Bien. Tome. Ganar con piedras es muy rentable. Valeria, no sabes ni ver las texturas. Demuestra que no entiendes de piedras. Que saliera verde esta vez fue pura suerte. ¿Tú entiendes de piedras? Un jade de vidrio en tu cara y ni lo notas. Ser ciego es una enfermedad. Hay que curarlo. ¡Tú! No te creas tanto. No tendrás tanta suerte siempre. Ver el jade en la piedra es por mi ojo, no por suerte. Mi visión de rayos X. ¿Por tu ojo? ¿Quién te cree? Perito Selena, don Saúl envió esta piedra de jade. Tienes buen ojo. Mejor mírala tú primero. Claro, perito Selena. Entonces miraré esta piedra primero. Dudo que aciertes esta vez. Si te equivocas, veremos cómo te humillas. Este bruto tiene jade real púrpura. Valdrá 100 millones. ¿Qué? ¿No te gusta? Este bruto tiene una corteza espesa, es de color oscuro y textura desordenada. Es obvio que no tiene jade. Es una piedra inútil. Perito Selena, este bruto tiene tantas manchas verdes. ¿Cómo puede ser una piedra inútil? ¿El perito Selena no dijo que solo con muchas manchas verdes habría jade? ¡Tú! Las manchas son solo un criterio para evaluar. No es la regla. Además, hay que ver el color, el brillo y la textura. En resumen, este bruto no tendrá jade. Creo que este bruto tiene jade. Entonces cómpralo. Un bruto de tan mala calidad no tendrá jade. Qué lástima, señor Saúl. Este bruto, ¿a cuánto lo vende? Señor Saúl, esta piedra, ¿a cuánto la vende? La perito Selena tiene años de experiencia. Es muy experta. Dijo que es una piedra inútil. Tal vez lo sea. Si la vendo, al menos recupero algo. Si no, me quedará atascada. La vendo por 8 millones de euros. ¿Le parece bien? Bien. ¿Pagar 8 millones de euros por una piedra de tan mala calidad? ¿Tienes tanto dinero que te sobra? Guarde este cheque de 8 millones de euros. Tengo dinero, pero no compro basura. Si te atreves, córtala ahora y déjame ver. Claro. Axel, por favor, córtala. Que la perito Selena vea si hay jade adentro. Valeria, si no hay jade, te vas a humillar. La humillada serás tú. Esta vez no me equivoqué. Esta piedra no tiene jade. Es púrpura. ¿Qué?
¿Cómo es posible? ¿Jade púrpura? El color del jade es intenso y puro, con alta saturación. Es el jade más valioso. Jade real púrpura de vidrio. Por su tamaño. Este jade vale al menos 200 millones de euros. Lo vendí por 8 millones de euros. Señor Saúl, lo que vendió por 8 millones de euros era una piedra de mala calidad, no es jade real púrpura. ¡Qué mala vista! ¿Cómo puede ser perita? Si no dijera que era una piedra inútil, no lo habría vendido por 8 millones de euros. Me hiciste perder 200 millones de euros. Me quejaré con don Baltazar. Perito Valeria, ¿es de jade real púrpura? ¿Qué tal si lo compro por 200 millones de euros? Ofrezco 300 millones de euros. Ofrezco 500 millones de euros. ¿500 millones de euros? ¿Alguna vez los has visto? No te creas tanto. Cuando te equivoques, ya veremos si sigues sonriendo. Perito Valeria, esta es la piedra de jade que envió don Santiago. Por favor, evalúela. Esta piedra tiene la corteza áspera, pocos manchones y color irregular. Se ve que no tiene jade. Mira esta piedra. La banda amarilla es uniforme. Quizás tenga jade amarillo. La banda es demasiado regular. Parece dibujada por una máquina. Tal vez sea una piedra falsa fabricada. El perito Selena sí que es muy sabio. Claro. Seguro tengo más experiencia que una simple aprendiz de antigüedades. Tu experiencia te ha cegado. ¡Tú! Creo que esta piedra tiene jade real. Perito Valeria, siendo así, esta piedra, ¿su casa de subastas puede venderla por mí? No ponga un precio alto. 40 millones de euros. 40 millones de euros. Don Santiago, ¿no habrá pagado 40 millones de euros por una piedra de tan mala calidad? Ay, estaba borracho y no vi bien. Vi esta piedra y parecía valiosa, así que la compré. El jade rojo en esta piedra vale al menos 200 millones de euros. Si la compro, ganaré cientos de millones de euros. Don Santiago, esta piedra es de 40 millones de euros, ¿no? La compro. Bien. Esta piedra es tuya. Valeria, don Santiago bebió mucho. No está en sus cabales. Por eso compró esta piedra falsa. Tú no bebiste. ¿Tampoco puedes verlo? Lo veo muy claro. Dentro hay un jade amarillo. Imposible. Si no me crees, que Axel la abra para ver. Que el perito Selena vea. Esta piedra, aunque fuera real, con una corteza tan mala, no podría tener un jade de buena calidad. Perito Selena, abra los ojos y mire bien. Tal vez sea de color sólido. Imposible. ¡Salió! Jade amarillo sólido. Color de túnica imperial. Brilla como el sol. ¡Es un jade amarillo imperial! ¡Imposible! La calidad de este jade es tan mala, ¿cómo pudo salir un jade imperial amarillo? Es una apuesta, es un juego de azar. ¿Qué es lo que no es posible? Vaya, me equivoqué otra vez. Señores, este jade imperial amarillo, ¿alguien quiere comprarlo? ¡Lo compro! Pongo 300 millones de euros. Pongo 400 millones de euros. Pongo 600 millones de euros. Don Baltazar, usted tiene montones de piedras. ¿Por qué quiere quitárnosla? Por más piedras que tenga, no siempre sale un jade amarillo puro. Tono puro. Suave como la grasa. Es un jade amarillo de primera. Perito Valeria, métamelo por 600 millones de euros. ¿Qué dice? Bien, se lo vendo por 600 millones de euros. Hecho. Elegida. Felicidades, ganaste 1.000 millones de euros. Mano del dragón mejorada. Puede restaurar todo. Mano del dragón mejorada. Antigüedades y heridas humanas se pueden restaurar. Con esta habilidad, mis formas de ganar dinero aumentaron mucho. Nueva misión. Cuando ganes 10.000 millones de euros, te daré el método del dragón. ¿Método del dragón? ¿Acaso esta habilidad me dirá dónde están las antigüedades? ¡Qué ilusión! Pero para obtener esta habilidad, primero debo ganar 10.000 millones de euros. Ya evalué las piedras crudas de aquí. No hay nada de mucho valor.
Mejor iré a la tienda de antigüedades. Fragmentos de porcelana artesanal, fabricados hace 2 años. Fragmentos artesanales. No valen nada. Porcelana azul imperial. Jarrón imperial de la luna. Fragmento del jarrón. Un jarrón de porcelana azul. Si este jarrón estuviera completo, valdría cientos de millones de euros. Perito Valeria, estos fragmentos de porcelana los acabo de adquirir. Si le gustan, le haré un descuento. ¿Cuánto cuestan estos? Perito Valeria, estos fragmentos se los dejo a 1.000 euros la pieza. ¿Qué le parece? Don Leonardo, 1.000 euros la pieza. ¿Cree que soy una tonta? ¿Cómo cree? Son todos fragmentos de antigüedades. Ni hablar de fragmentos. Aunque pudiera armar una porcelana completa con tantas grietas, no valdría nada. Además, aunque pudiera armarla, ¿sabe lo difícil que es? Es imposible. Solo con la técnica de restauración total podría restaurar porcelanas de cientos de millones de euros. ¿Y usted cree que cuánto le conviene? 50 euros la pieza. Me llevo todos. Estos fragmentos. Al comprar antigüedades esta mañana, rompí una porcelana sin querer. Los fragmentos no se venden fácil. Si no se los vendo, seguro no los venderé. Bueno, estos fragmentos son 35 en total. Me paga 1.750 euros. Bien. Bien, un momento. Voy por una bolsa para empacarlos. Bien. Valeria, ¿ya no buscas joyas y ahora reciclas basura? Así es. ¿Cómo sabes que esto es solo basura y no un tesoro? ¿Crees que soy ciega? Este montón de escombros, ¿qué tesoro es? Cuando arme el jarrón y lo repare con mi técnica, será un tesoro invaluable. No eres ciega, pero tu vista no es muy buena. ¡Tú! Preparar el jarrón. Esta restauración es perfecta, como nuevo. Pero los poros del tiempo y el pátina siguen ahí. Luego se lo mostraré a don Baltazar para ver si lo subastamos. Y lo convierto en dinero. ¿Para qué traes un jarrón nuevo? ¿Acaso lo dejarás con don Baltazar? ¿Cómo adorno? Tu vista, de verdad, debe revisarse. Mira bien. Es un jarrón de porcelana azul imperial. No es un jarrón nuevo. ¿Un jarrón de la dinastía Yuan? ¿Cómo puede estar tan nuevo y tan bien conservado? Don Baltazar, esta jarra se ve recién fabricada. No puede ser de la dinastía Yuan. No se deje engañar por ella. El azul se difumina naturalmente. La arcilla es de textura granular. Las 3 uniones son fluidas. Es porcelana azul imperial, y la más valiosa de todas. El jarrón imperial de la luna. Perito Valeria. Solo hay 3 en el mundo. Todos en el Museo Nacional. ¿Cómo obtuvo este? No puedo revelar la técnica de restauración total. Lo compré en un puesto callejero. Me costó más de 1.000 euros. Lo estudié mucho al llegar a casa. Y confirmé que es porcelana azul imperial. El jarrón imperial de la luna. Valora cientos de millones de euros. Sí. Estimo que ahora podría llegar a 600 millones de euros. ¿Con 1.000 euros conseguiste 600 millones de euros? ¿Cómo es posible que pase algo así? Los hechos están frente a ti. Si decides no verlos, pues no hay de qué. Perito Valeria, este jarrón imperial de la luna, ¿qué planea hacer con él? ¿Lo venderá? Don Baltazar, pienso llevar este porcelana azul imperial, el jarrón imperial de la luna, a subasta. Ven, déjame ver.
Es auténtico, mejor conservado que el que vi en el museo. Jovencita, ¿a cuánto lo venderás? Pienso pedir 600 millones de euros. 600 millones de euros. Te daré 600 millones de euros. ¿Qué tal si me vendes este jarrón? ¡Claro! Toma. Toma. Don Ernesto, ¿qué te trae por aquí? Don Ernesto, ¿qué lo trae por aquí? Don Baltazar. Ven a ver. Perito Valeria evalúa también esta pieza de don Ernesto. Jefe, ¿está evaluando mi capacidad profesional? Escultura de madera de Sebastián, hecha hace 2128 años. Es obra del famoso tallador Maestro Sebastián. Las esculturas del Maestro Sebastián son robustas y clásicas. Esta es delicada y fluida. El estilo es diferente. No puede ser obra del Maestro Sebastián. Valeria, te equivocaste esta vez. ¿Cómo fallaría mi técnica? Perito Valeria, esta vez acertó. Esta pieza es obra del Maestro Sebastián. Y es la última obra del Maestro Sebastián. Valeria acertó la valoración. Don Ernesto, esta escultura es invaluable. Lástima que tenga una pequeña grieta a la derecha. Eso baja su valor. Sin esa grieta, valdría cientos de millones de euros. Hoy vine solo para preguntar a don Baltazar si hay forma de restaurarlo. No, el nivel de escultura del Maestro Sebastián es único e irrepetible. Restaurar su obra es sumamente difícil. Además, la madera de show hace más de 1000 años ya se extinguió. Es difícil encontrar materiales para restaurarlo. Siendo así, esta escultura, ayúdeme a subastarla. Aunque sea una pieza defectuosa, también es una colección muy rara. No hay. Acepto piezas defectuosas. Don Ernesto, quiero comprar esta escultura. ¿Ah, sí? ¿200 millones de euros? Bien, pago 200 millones de euros. ¿Me la vende? ¿Qué pretende Valeria? ¿200 millones de euros por una pieza defectuosa? Perito Valeria, piense bien. ¿En qué? Esta pieza tiene imperfecciones. Su valor máximo son 200 millones de euros. Si quieres venderla después, será difícil superar este precio. Con la técnica de restauración total, al restaurarla, su valor superará el 10 veces. Pero no puedo decirlo. Don Baltazar, solo quiero comprarla para estudiar la técnica de escultura del Maestro Sebastián. La joven no solo tiene buen ojo, es muy culta y muy estudiosa. Si ofrece 200 millones de euros, esta escultura es suya. Gracias, don Ernesto. Restaurar la escultura. Con su estado impecable ahora, podría venderla por cientos de millones de euros. Aún no puedo mostrarla a don Baltazar. La restauración es demasiado perfecta. Si don Baltazar me pregunta cómo la restauré, no podré explicarlo. Mejor se la llevaré a don Sergio. Algo no cuadra con esta escultura. Don Sergio, ¿qué tiene de malo este tallado? No parece una falsificación. El tallado es simple. Y el estilo es fluido y dinámico. Es obra del Maestro Sebastián. Pero estar tan bien conservado es realmente increíble. Don Sergio, la verdad, cuando compré este tallado sí tenía una pequeña grieta, pero busqué a un maestro restaurador y lo arregló. Oh. Entonces, el nivel de restauración de este maestro es realmente alto. Sí. ¿Tiene interés en coleccionar este tallado? Ja, 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 ja. La última obra del Maestro Sebastián, claro que la coleccionaré.
Este tallado vale 900 millones de euros. Ofrezco 900 millones para comprarlo. ¿Qué te parece? Me parece bien. Lo compré en 200 millones y gané 700 millones al restaurarlo. ¡Qué bien! Pero, don Sergio, ¿podría guardar el secreto de que le vendí este tallado? ¿Un secreto? ¿Por qué? ¿Este tallado tiene algún problema de origen? El origen de este tallado es legal. Lo compré en la subasta. Don Baltazar lo presenció. Entonces, ¿por qué quieres que guarde el secreto de que lo vendiste? Es porque el maestro restaurador no quiere que lo conozcan. Si usted dice que lo compró de mí y don Baltazar y el vendedor se enteran, me preguntarán cómo lo restauré y no sabré qué decir. Ah, bien. Entiendo. Guardaré este secreto. Gracias, don Sergio. De nada. Si consigues algo bueno, ven a buscarme. A fin de año abriré una galería. Claro, don Sergio. Si no necesita nada más, no lo molesto más. Iré a buscar tesoros. Bien, bien, bien. Incensario de bronce. Fabricación hace 78 días. Incensario de bronce. Fabricación 78 días. Tiempo, 1 año. Amuleto de jade 10. Fabricación hace 1 año. Fabricación hace 1 año. Fabricación hace 1 año. Fabricación hace 1 año. Tiempo hace 1 año. Tetera de meteorito celestial. Fabricación 518 años. El famoso maestro celestino de la dinastía Ming. Tetera de meteorito. Si estuviera intacta, valdría miles de millones de euros. La pintura de esta tetera aún no seca. Se ve que es de mala calidad. Valeria, ¿por qué ahora aceptas esta basura? Perito Selena, usted solo ve basura, pero lo que yo veo es un verdadero tesoro. Un tesoro. Esta tetera no vale ni 5 euros. Oiga, Perito Selena, esta tetera cuesta 10 euros. Perito Valeria, es un juego completo. Y te doy 4 tazones. 10 euros no es caro. Si restauro este juego y quito la pintura, valdrá 1.000 millones de euros. Lo compro. Y me decías que veían mal. Pues tu vista no es mejor. Gastaste 10 euros en basura. Ni sirve para té, ni vale para coleccionar. ¿Cómo sabes que no vale para coleccionar? ¿Quién querría esta tetera tan mala? Don Sergio la comprará. Imposible. Don Sergio, jamás compraría una tetera como esta. Si la restauro, será un tesoro que dejará a don Sergio asombrado. Restaurar tetera de arcilla. Don Sergio, pruebe mi té. Bien, bien. Don Sergio, pruebe el té de mi juego. Don Sergio, su juego solo es de un puesto. Es de mala calidad. Aún huele a pintura. ¿Cómo se atreve a dárselo? Este té es muy fresco y dulce. No es de una artesanía común. Don Sergio tiene razón. Mi té se preparó con la tetera de meteorito del maestro celestino. ¿Qué dijiste? ¿Tetera de meteorito celestial? ¿Del registro de artesanos? ¿Esa pieza de colección? Sí. ¿Tetera de meteorito celestial? ¿No es una leyenda? No puede existir en el mundo real. Arcilla púrpura de Yixin. Forma perfecta. Gran tallado. Tetera de meteorito celestial. Es auténtica. ¿Vale? ¿Dónde la conseguiste? La conseguí en un puesto. El perito Selena también lo vio. Ayer te vi comprarla en el puesto. Era un juego de mala calidad. ¿Cómo es posible? Eso es porque le pedí a un maestro restaurador que le quitara el olor a pintura. Por eso se reveló la verdadera tetera de arcilla. ¿Qué? Una tetera que parecía de mala calidad. Resulta ser la obra maestra del maestro celestino. ¿Cómo es posible? Don Sergio, mire esta tetera celestial. ¿Cuánto valdría? Un tesoro de la historia. 1.000 millones de euros. Vale. ¿Estás dispuesta a venderla? Claro que sí. Entonces, cédamela. Te doy 1.000 millones de euros. ¿Qué te parece? Bien, sin problema.
Por la tarde iré a la mansión Guzmán a buscar tesoros. Si tienes tiempo, ven conmigo. Bien. Bien. Buscar tesoros es ir a viejas mansiones en venta a ver si hay objetos de valor. Por lo general, estas mansiones fueron construidas cuando sus ancestros eran muy ricos. Los herederos inútiles venden el patrimonio. Pase, por favor. Si les gusta algún objeto de la casa, el precio se negocia. Ah, también esta maceta. Mi abuelo plantó este bonsái. La verdad, lo cuidó por décadas. Si a alguien le gustan estos bonsáis, también se lo lleva. Un bonsái de décadas. Esta maceta podría ser una antigüedad. Usaré mi técnica de valoración. Maceta de porcelana, hecha hace 39 años. Set de copas de la diosa floral, hechas hace 339 años. En esta maceta común, esconden un set completo de copas. Valen miles de millones de euros. Perito Valeria, esta maceta se ve muy linda, pero por su técnica, no puede ser una antigüedad. No vale nada. No debo que Selena se dé cuenta de que hay un tesoro aquí. La técnica de esta maceta no es gran cosa, pero el árbol está bien. Perito Valeria, ¿le gustó esta maceta? Siempre quise tener una maceta así. Por cierto, ¿cuánto cuesta? 5.000 euros. Bien. Le pediré que la suban a su auto. Bien, gracias. Valeria, fuimos a la mansión y trajimos estas antigüedades. Y tú trajiste esta maceta moderna. ¿No es que no conseguiste nada? Esta maceta que traje vale varias veces más que todas tus antigüedades juntas. ¿Cómo es posible? Mi antigüedad vale millones de euros. Juntas valen decenas de millones de euros. Tu maceta común, máximo 5.000 euros. ¿Juntas? ¿Cómo van a valer más que las mías? ¡Qué exagerada eres! Segunda copa de la diosa floral. Copa de la diosa floral. Sí. ¿De verdad son copas de la diosa floral? Son auténticas. Solo valen si son 6. Solo tienes 2. Juntas no valen más que mis antigüedades. ¿Quién dijo que solo tengo 2? Que en tu maceta común haya 2, ya es increíble. ¿Cómo vas a tener un set completo? ¡Qué ilusa! Vaya. ¡Imposible! Vengan, vengan. ¿Cómo es posible? ¿En un simple bonsái puede haber un set de copas de la diosa floral? Este bonsái se lo dejó el abuelo de la señorita Javiera, pero no sé por qué no se lo dijo. Y ella tampoco prestó atención al bonsái, si no, ya lo habría notado. ¿Ya sabías? Que había copas de la diosa floral en este bonsái, ¿verdad? Si lo hubiera sabido, ya lo habría comprado. Solo cuando vi este bonsái lo traje a casa. Pensé que, como el abuelo Javier fue el más rico, sus colecciones valdrían mucho. Y así fue. Estas copas de la diosa floral no solo valen mucho, son de valor incalculable. Aunque valgan mucho. Con estas grietas, su valor baja mucho. Tranquila, el maestro restaurador que encontré puede arreglar estas grietas. Imposible. ¿Cómo un maestro restaurador podría arreglar estas grietas? Preparar copa de jade. Arreglada. ¿Cómo es posible? Esta copa tenía grietas tan graves. ¿Cómo es posible que estén todas restauradas? Porque sé restaurar. Imposible. ¿Todas las copas de la diosa floral restauradas? Set de copas de la diosa floral. Vale.
¿Esta copa de la diosa floral es tuya? Sí. ¿La vende? Sí. Mira, ofrezco 80 millones de euros por una. ¿Qué dices? Ofrezco 600 millones de euros por el set. Claro, don Sergio. Don Sergio, es un tesoro único. ¿Cómo puedes quedártelo todo? Un tesoro único para ser la joya de mi colección. Don Hugo, cuando abra mi galería, puedes pagar para ver las copas de la diosa floral. Bien, pagaré. Por cierto, ¿vale? Este set de copas de la diosa floral, ¿cuánto te costó? 5.000 euros. 5.000 euros. Justo frente a mis ojos, Valeria compró por 5.000 euros un tesoro de 1.200 millones de euros. Jarra de calabaza antigua. Fabricada hace 2.139 años. Jarra de calabaza imperial. Si la resto, valdrá al menos 1.000 millones de euros. El pigmento aún está húmedo. ¡Qué mala calidad! Don Leonardo, ¿en su tienda solo traen cosas de tan mala calidad? Seguro fue un error del empleado. Me retiro. Oye, don Leonardo, esta jarra de cerámica es muy original. ¿Cuánto cuesta? ¿Vas a comprar algo de tan mala calidad? Creo que es muy bonita. Por cierto, don Leonardo, como es de tan mala calidad, no debe ser muy cara, ¿verdad? Si la quieres, con 50 euros basta. Bien. Con tus hallazgos, ganaste al menos 1.000 millones de euros. Al comprar decoración, ¿no podías comprar algo más valioso? Perito Valeria. Todavía lleva pocos meses como perita. ¿Y ya ganó miles de millones de euros? Sí. Eso no importa. Lo que importa es que usted, de la casa de subasta real, como Pelita, compre algo tan barato y de tan mala calidad. ¿No le da vergüenza? No me da. Si esta jarra se restaura, valdrá miles de millones de euros. Además, Perito Selena, esta jarra no es nada barata. La compraste por 50 euros. ¿Cómo va a ser cara? No importa lo que pague, sino por cuánto puedo vender esta jarra. Si logras venderla por 30 euros, ya es mucho. Puedo venderla por 30 euros, más de 40 millones de veces. ¿Dices que vale más de 10.000 millones de euros? Perito Valeria, ¿bromea? ¡Qué susto! ¿Cómo va a valer más de 10.000 millones de euros? Ya está restaurada. Puede valer más de 10.000 millones de euros. Restaurando la jarra. El color está más brillante que antes. Luego se la mostraré a don Baltazar. Don Baltazar, le mostraré un tesoro. Una artesanía de 50 euros que se descuelga. ¿Cómo va a ser un tesoro? Claro que no es un tesoro. Pero esta es la jarra de calabaza imperial. ¡Imposible! Perito Valeria. Nunca he visto algo tan bien conservado de la dinastía Qin. Por eso, mi jarra de calabaza imperial es única en el mundo. No finjas no entender. Quiero decir que esa jarra no puede ser una antigüedad. ¿Don me equivoco? Te equivocas. Esta jarra de arcilla gris, color uniforme y líneas simples es de la dinastía Qin. Pero también conservada es única. Su valor. Don Baltazar, ¿cuánto vale esta jarra? Si la llevamos a una subasta internacional, podría llegar a 1.300 millones de euros. Igual a mi estimación. 1.300 millones de euros. Pero quiero comprar esta jarra para ponerla en la sala de antigüedades premium de la casa. Me parece bien. Mira. Hola, tío Pablo. ¿Qué pasa? Vale.
Don Javier hará una exposición privada. Dice que habrá tesoros. Compré 2 entradas. Ven a ver conmigo. Claro, tío Pablo. Ya voy para allá. Don Baltazar, si no hay más, me retiro. Ah. Vale. Don Pablo. Vengan, vengan. Pasen. Pasen. Si les gusta de mi tienda, cualquier cosa la pueden comprar. El precio es negociable. Don Javier, ¿no vendrás usando esta exposición para vender falsos? Amuleto de jade blanco, hecho hace 77 días. Las antigüedades de aquí son todas auténticas. Joyas. Artesanía. Vale, mira con calma. Tal vez encuentres una ganga. Ah, no engañes a nuestra Vale. Aquí no hay ninguna ganga. Cojín de templo. Hecho hace 103 años. Cojín de templo. Hecho hace 728 años. En este cojín esconde el mapa de los 10 espíritus. Valen miles de millones de euros. Jefe, ¿cuánto cuesta este cojín? ¿Cuánto cuesta este cojín? Este cojín es de la República Clásica. Menos de 50.000 euros. No lo vendo. Este cojín vale máximo 3.000 euros. Exacto. 3.000 euros es muy poco. 5.000 euros. Es de un templo. Un maestro se sentó aquí. Vale. ¿Para qué compras un cojín de segunda mano? Tío Pablo, estudio cultura budista. Espera aquí. Don Javier, este cojín lo compraste por 1.000 euros. ¿No es cierto? Este cojín, dáselo a Vale por 2.000 euros. ¿Qué dices? Somos vecinos de años. Considéralo un apoyo para Vale, ¿de acuerdo? Está bien. Toma. Bien. Gracias. ¿Compraste un cojín para estudiar cultura budista? Nunca te había visto interesada en eso. Tío Pablo, este cojín se siente muy bien. Debe esconder un tesoro. El mapa de los 10 espíritus vale miles de millones de euros. ¿Un tesoro? Este tipo es un avaro. Le arrancaría un plumón a un ganso. Si dices que aquí hay un tesoro, es muy raro. Si me quedo aquí y saco el tesoro del cojín, conociendo a don Javier, podría robarme el tesoro. Vamos con don Sergio a sacar lo que hay adentro. Bien, vamos. Don Sergio, ¿podría valorar este cojín de templo? Es de la República Clásica. El material es regular y el trabajo común. A lo mucho, vale unos miles de euros. Si solo valiera miles de euros, Vale no me lo habría traído. Dentro de esto, seguro hay un secreto. Don Sergio, no alabe tanto a Valeria. Si en este cojín de verdad hubiera un secreto, en más de 100 años desde la República Clásica, ¿por qué nadie lo descubrió? Es que nadie más soy yo. Nadie más tiene visión de rayos X. ¡Qué genial! Entonces dime, ¿qué secreto hay en este cojín? Lo divertido de buscar tesoros es descubrir por mí misma el valor de estos tesoros. ¿Qué excusa? Creo que en este cojín no hay ningún secreto. Solo te burlas de nosotros. Vaya, hay algo en este cojín. Entonces, don Sergio, abra el cojín de templo. Lo que saque tal vez sea solo relleno. ¿Qué tesoro podría ser? No lo creo. Esto es Mapa de los 10 espíritus. ¿Mapa de los 10 espíritus? El tesoro budista. ¿Es? Vaya, es el mapa de los 10 espíritus. ¿No valdrá cientos de millones de euros? El mapa es el tesoro budista. ¿Cómo es posible que esté en un cojín de templo común? Don Sergio, esto es una falsificación. Las fibras del papel tienen un tono natural. Los pigmentos usados son minerales propios de la dinastía Yuan. El trazo es muy firme y las líneas son muy detalladas. Su estilo combina la técnica fina y la pincelada libre. Es un mapa de los 10 espíritus auténtico de la dinastía Yuan. Vale, sí. Tu intuición es increíble. Dijiste que había algo en el cojín, algo raro. Y de verdad había algo. Un tesoro invaluable.
Todo gracias al tío Pablo por llevarme a la exposición. Si no, ¿cómo habría encontrado esta joya? Vale. ¿Qué pasa, don Sergio? Un viejo amigo admira mucho este mapa de los 10 espíritus. Ofrezco 1.500 millones de euros para comprarlo. 1.500 millones de euros. Claro. Vaya. Vale. Parece que en la exposición de don Javier hay auténticos tesoros. Y si aún no termina, vamos a ver... Bien. Don Sergio, lo siento. Tenemos asuntos. Nos retiramos. Claro. Adiós. Yo también iré. Tal vez encuentro una ganga. Vaya, Perito Selena. Esta es mi exposición privada. Si quiere entrar, pague la entrada. El precio es 2.000 euros. Nuestra expo real de antigüedades de lujo cuesta 1.500 euros. ¿Y tu exposición privada pide 2.000 euros? Es diferente. En mi tienda hay tesoros por doquier. Tal vez encuentres una ganga. Valeria sí consiguió una ganga de 1.500 millones de euros. Pagado. Compendio de sabiduría, hecho hace 398 años. Cartas de alegría, hecho hace 415 años. Compendio de sabiduría, texto taoísta de la dinastía Ming. Está bastante bien conservado. 50.000 euros cada uno. Y este set son 200.000 euros. Este set de libros vale a lo mucho 100.000 euros. Comprarlos en 200.000 euros es un exceso. No es una ganga. Te digo algo. Comprar libros no siempre es una ganga. También se coleccionan. Yo no coleccionaría libros tan baratos. Si los vendes tan caros, nadie los comprará. Jefe, compraré estos 4 sets. Bien. Ven. Listo. Perito Valeria. Este set de libros vale a lo mucho 100.000 euros. ¿Pagar 200.000 euros por este set? ¿Tienes dinero de sobra? Para ti solo valen 200.000 euros, pero para mí son un tesoro sin igual. ¿Sin igual? ¿A esta basura la llamas sin igual? Para mí, solo la caligrafía de Guillermo Hidalgo merece ser un clásico. Lo que hay escondido en este libro es la caligrafía de Guillermo Hidalgo. Perito Selena. Para los amantes de los libros, cada libro antiguo es un clásico. Si no te gusta estudiar, está bien, pero no molestes a nuestra Vale. Vale, pero gastar 200.000 euros en estos libros sí que es un poco caro. ¿Por qué no me llamaste para regatear? Tío Pablo, 200.000 euros no es un robo. Hay algo escondido adentro. Seguro es un tesoro. ¿Un tesoro? Que lo vea, don Sergio. Bien. Vamos. Don Sergio. Este set de libros es de finales de la dinastía Ming, una copia común, ¿verdad? Sí. Ya te dije. No valen 200.000 euros. Y los compraste. Mira, te engañaron. Pagué 200.000 euros por estos libros. No me equivoqué. Don Sergio ya dijo que son libros comunes. No valen 200.000 euros. El libro no vale nada, pero lo que esconde adentro podría valer mucho. ¿Un tesoro en el libro? ¡Qué ilusa eres! ¿Hay algo escondido? ¡Imposible! Vi que tenía algo escondido, por eso pagué 200.000 euros. Tal vez esté pegado por el pliegue. No hay nada escondido. Don Sergio, por favor, sáquelo. Bien. Aunque haya algo adentro, no tiene por qué ser un tesoro. Cartas de alegría, de Guillermo Hidalgo. Pensé que había un tesoro adentro. No esperaba
Un tesoro único en la historia. Cartas de alegría, de Guillermo Hidalgo. Si mal no recuerdo, en la subasta se vendió por 200 millones de euros. ¿Es también vale 200 millones de euros? La caligrafía de Guillermo Hidalgo vale 200 millones de euros. Don Sergio, esto seguro es falso, ¿no? La caligrafía es nítida y firme. Los trazos son fluidos. Puntas finas. 3 capas de tinta en los ángulos. La pátina del papel es natural. Es una caligrafía auténtica de Guillermo Hidalgo. ¡Otra gran ganga! 200.000 euros por la caligrafía de Guillermo Hidalgo. ¡Claro que es una ganga! Sí. Ah, hay más de una. Entonces, ¿este set tendrá 8 en total? 8. Don Sergio, si una vale 200 millones de euros, ¿este set valdría 1.600 millones de euros? Sí. ¿Qué tesoro? 1.600 millones de euros. Vaya, Don Quintín. Don Quintín, mire. Esto, las cartas de alegría de Guillermo Hidalgo. No pensé que en mi vida vería un original de las cartas de alegría. Don Quintín, estas cartas de alegría son de vale. Vale, hablemos un poco. ¿De qué? Vale. Esta carta de alegría, dámela. Pago lo que sea. Claro, pero no es una sola, es un set completo. ¿Un set? Es un set completo. Es único en el mundo. Don Sergio, lo que decías del tesoro de 1.600 millones de euros, ¿te referías a este set de 8 cartas? Sí, don Quintín. ¿Yo? 1.600 millones de euros. Asistente Lorenzo, dame el cheque. Tío Pablo, no pensé que en el puesto de don Javier hubiera tantos tesoros. Lo de tu gran hallazgo, no te vayas a presumir. Ya sé, no le presumiré. Pero quiero ir a ver de nuevo a ver si hay otros tesoros. ¡Señores! ¡Vengan a ver mis piedras en bruto! Están en muy buen estado. Es muy probable que tengan jade. La superficie no tiene ni un grano. ¿Cómo van a tener jade? Seguro que aquí ya no hay tesoros. Aunque no tengan jade, tienen piedras preciosas y jade. Como piedra común de la tierra. Mírenlos bien. La valoración y la visión de rayos X muestran que son piedras comunes. No valen nada. Don Javier, estas piedras de jade en bruto, de verdad, tienen mala calidad. Ninguna tiene jade adentro. Son de una subasta ilegal. Solo son desechos. Si vendo uno, bien. Aunque no sean buenos, sirven. Mira esta. Mira su textura. ¡Qué suave! Aunque no tengan jade, sirven para esculturas. Piedra marciana. La piedra marciana subastada hace unos días se vendía por gramo. 300.000 euros el gramo. Estas piedras negras, si todas son piedra marciana, valdrían miles de millones de euros. Don Javier, ¿cuánto cuesta cada piedra? Don Javier, ¿cuánto cuesta cada piedra? No son caras. 200 euros. El precio está bien. ¿Cuántas piensas comprar? La piedra marciana vale 300.000 euros el gramo. Con el peso de una, casi se vende por 100 millones de euros. Comprarla por 200 euros es un gran hallazgo. Antes dijiste que se pueden tallar. Ya que se tallan, compraré más. Por si falla, tendré repuestos. Sí. Elige más. Me llevo todas. Son 3.200 euros, ¿verdad? Sí. Espera, manda a alguien a llevárnoslas. Bien, tranquila. Vamos. Luego llevaré esta piedra marciana a don Baltazar.
Seguro le encanta. ¿Estas no son las obras de la exposición de don Javier? ¿Por qué se las muestras a don Baltazar? ¿En estas obras hay algún tesoro? En los desechos de don Javier. Claro que no hay tesoros. Pero estas piedras son un tesoro. Estas piedras ni siquiera son piedras en bruto. ¿Cómo van a ser un tesoro? ¿Quién dijo que solo las piedras en bruto son tesoros? Son piedra marciana. ¿Piedra marciana? Claro que no. ¿Eh? ¿Qué? Dices que son piedra marciana. Textura fina. Tacto suave. Esto. Por su aspecto y textura, es piedra marciana. Asistente Samuel, lleve esto al laboratorio para analizarlo. ¿Sí? Valeria no puede tener tanta suerte. Estas solo son piedras en bruto parecidas a la piedra marciana. No será piedra marciana. Don Baltazar, tras analizar, estas piedras contienen los gases raros propios de la piedra marciana, como el argón 36 y el neón 20. Confirmamos que esta piedra es piedra marciana. ¿De verdad es piedra marciana? La suerte de Valeria es increíble. Don Baltazar, según mi juicio, todas son piedra marciana. Asistente Samuel, lleva todo esto al laboratorio. Pídeles que lo revisen. Bien. Perito Valeria, si todas son piedra marciana, la casa de subastas las comprará a 300.000 euros el gramo. ¿Qué tal? Me parece bien. Tener una o dos piedras marcianas ya sería un milagro para ti. ¿Y te atreves a soñar que estas piedras son todas piedras marcianas? Ni en mis sueños. Ni siquiera te atreves a soñar con ser rica. ¿Qué vida tan cautelosa llevas? ¡Tú! No me atrevo a soñar. Es imposible que todas sean piedras marcianas. ¡Imposible! ¿Y bien? Lo revisamos 3 veces. Estas 16 piedras son todas piedra marciana. Don Baltazar, entonces, pesemos estas piedras. Bien. Ya lo pesé. En total son 6.039 gramos. Más de 300.000 euros el gramo. En total son 6.039 gramos. Entonces, en total, 1.811.700.000 euros. Sí. Elegida, felicidades por ganar 10.000 millones de euros. Te concederé el método del dragón. Con el método del dragón, podré saber la ubicación exacta de la antigüedad más cercana. Con esta habilidad, ya no tendré que usar la valoración en cada antigüedad una por una. Don Baltazar, si no hay nada más, ya me retiro. Iré a la calle de antigüedades a probar el método del dragón. Perito Selena. Pasé por la calle de antigüedades pronto. Busque algunas piezas valiosas. Está bien. Usa el método del dragón. ¡Hey! ¡Ya llegó! Echa un vistazo. Copa de bronce. Fecha de fabricación. Hace 3.019 años. Fecha de fabricación. Hace 3.019 años. Más de 3.000 años atrás. Esta es una copa de bronce de la era Zhou. Si la restauras, vale decenas de miles de millones de euros. ¡Qué buen gusto! Esta copa la conseguí en un pueblo de montaña. Dicen que es un tesoro familiar. Se transmitió por 6 generaciones. Es una auténtica antigüedad. Don Luis, dice que esta copa pasó por 6 generaciones. ¿Cómo es que nadie la cuidó bien? Esta copa se desgastó y descoloró mucho. Parece que fue sumergida en un líquido para envejecerla. Además, los dibujos no se ven bien. No se puede determinar su edad. No puede ser una antigüedad. Esta copa estuvo enterrada más de 3.000 años, así que su oxidación es bastante grave. Perito Selena, no me acuse sin razón. Esta copa de bronce no es un simple artesanía. Aunque no sé su origen, seguro es una antigüedad. Jefe, ¿cuánto cuesta esta copa?
30.000 euros. No los he dado. Bien, 30.000 euros. Toma. Esta copa de bronce no pareció una antigüedad. El vendedor engañó a Valeria. ¿Se va a arrepentir? Perito Valeria. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perito Valeria. Esta copa parece muy antigua. Creo que deberías llevarla a don Baltazar. Tal vez sea una antigüedad. Es una antigüedad de la dinastía Zhou, pero está muy dañada. Primero la restauraré. Esta copa está muy dañada. Ni se ven las letras. ¿Cómo vas a poder restaurarla? Claro que puedo restaurarla. Creo que solo piensas que te equivocaste y no te atreves a mostrarla a don Baltazar. ¿Cómo sabes que no me atrevo? Solo quiero restaurarla primero y luego mostrarla a don Baltazar. Tú tienes poca habilidad. No creas que todos son como tú. ¡Tú! La persona que traje a restaurarla es un maestro restaurador. No hay ningún maestro restaurador tan genial. Seguro que no podrás restaurar esta copa. Restauré la copa de bronce. Los dibujos son claros y las grietas desaparecieron. En unos días se la mostraré a don Baltazar. Valeria, esta copa de bronce que trajiste, ¿por qué me resulta tan familiar? Es la que hace unos días en el puesto de don Luis compré la copa de bronce con los dibujos dañados. Pero ya la arreglé. ¿De verdad la arreglaste? Claro. Está tan dañada. Ni se ven los caracteres. ¿Cómo pudiste arreglarla? Aunque la arreglaras, ¿y qué? Los dibujos de aquí, época clásica, dinastías antiguas... Ninguna. Es solo una artesanía moderna. No es una antigüedad. Antes de la dinastía Tang, hay la era de los 3 imperios. ¿No podría ser de la dinastía Zhou esta copa de bronce? Imposible. Nunca he visto un bronce de Zhou tan pequeño. No verlo no significa que no exista. Que sepas poco no es tu culpa. Hoy te abriré los ojos. Tú, don Baltazar, mire, no es solo una artesanía. Perito Selena, esta copa de bronce no es una pieza moderna. Aunque sea una antigüedad, no significa que sea de la dinastía Zhou. Los dragones de la copa son fluidos y ordenados. La inscripción es de la dinastía Zhou, antigua y firme. El óxido es natural, con capas bien definidas. Cumple totalmente con las características de la dinastía Zhou. Que cumpla las características no significa que sea auténtico. Perito Selena, esta copa de bronce sí es de la dinastía Zhou. Valeria consiguió otra ganga. Don Baltazar, ¿cuánto vale esta copa? Recuerdo que en una subasta reciente se vendió un gran caldero de bronce por 1.600 millones de euros. Y mi copa, aunque es más pequeña, está mejor conservada. Así que vale más. Así es. Mira, la casa te ofrece 1.800 millones de euros por ella. Me parece bien. Perito Valeria, con tu capacidad de valoración y de encontrar gangas, ya puedes ser llamada maestra de antigüedades. ¿Me halaga? Iré a guardar esta copa de bronce en la bóveda. Adelante. Ni siquiera tienes sala de antigüedades. ¿Y te llaman maestra? ¿Cómo sabes que no tengo una? Esos tesoros que conseguiste, ya los vendiste. ¿Cómo vas a tener antigüedades para tu sala? Aún tengo muchas antigüedades. ¿Cómo es posible? En 3 días, mi sala de colecciones tendrá una exposición personal. Entrada, 5.000 euros. Ven a apreciarlas. ¿5.000 euros? ¿Por qué no vas a robar? Ay, si no tienes dinero, no vengas. 5.000 euros. ¿Cómo no los tengo? Si tienes dinero, ven. Bien, iré. No creo que tengas suficientes antigüedades para abrir una sala y hacer una exposición. Es cierto que ahora no tengo antigüedades, pero 3 días bastan para usar el método del dragón y encontrar suficientes antigüedades. Usaré el método del dragón. Jade blanco premium, hecho hace 198 años. Señor, ¿cuánto cuesta este amuleto real? 100 euros.
Incensario imperial, hecho hace 578 años. Rubí de cristal y jade, escultura de jade blanco. Si encuentro unas piezas grandes más, podré volver a preparar la exposición e invitar a todos a asistir. Don Sergio, Don Hugo, Leonardo, Don Leonardo, bienvenidos a mi exposición de antigüedades. Con estos 5.000 euros quiero ver si hay algo bueno adentro. A ver si vale el precio. Tranquilo, no se decepcionará. Entrada de 5.000 euros. Si hay falsificaciones en tu exposición, te denunciaré ante la Asociación de Coleccionistas. Lástima, ya no tendrás esa oportunidad. Al contrario, seguro te quedarás asombrada. ¿Cómo es posible? Ya he visto de todo. El último paisaje del maestro, Tomás Nieves. ¿Cómo puede estar aquí? Este lo conseguí de oferta. Vale. Esta exposición fue un éxito. Don Sergio acaba de decir que en nuestra comunidad de antigüedades ya eres una famosa maestra. Tienes un gran futuro. De hoy, en el círculo de coleccionistas tengo mi lugar, y con el sistema de valoración, mi vida futura será cada vez mejor.